días, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar aquí. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos dio nuevamente en este primer día de la semana la bendición y el privilegio de estar reunidos en su nombre, de haber venido hasta este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Me da mucho gusto, hermanos, verles nuevamente en este primer día de la semana y que estemos todos reunidos, que estemos todos juntos, dispuestos a alabar el nombre de Dios y dispuestos a estudiar una porción más de la palabra. Recordemos, hermanos, que la carrera cristiana no es una carrera que se corra en solitario, es una carrera que corremos en grupo. Y es que, hermanos, cuando vamos en grupo podemos animarnos unos a otros, podemos ayudarnos unos a otros para seguir adelante. A mí me anima, me da ánimos para seguir adelante el verlo a usted aquí, el ver que usted está aquí, me da ánimos para seguir adelante. Yo supongo que a usted le da ánimos el ver a otros hermanos que también están aquí y también están en el camino, que también están corriendo esa carrera y están siguiendo adelante en el camino del Señor. Bien, en esta mañana, hermanos, quiero que meditemos un poquito acerca de una porción de la escritura que está ya en Lucas, capítulo 24. Busque por favor ahí Lucas, capítulo 24. Ahí en esa parte vamos a tener nuestra meditación de esta mañana. Téngalo por ahí listo. Ahorita vamos a dar lectura a algunos versículos por ahí del capítulo 24 de Lucas, pero antes me gustaría iniciar con una pregunta. Quiero que usted me escuche esta pregunta y la medite, no la responda. A veces queremos responder luego. Respóndala al final. Al final de la meditación de esta mañana ya me responde la pregunta que le voy a hacer, o se la responde usted mismo en su mente. Me gustaría preguntarle esta mañana, ¿alguna vez ha usted ido por el camino a Emaús? ¿Ha caminado por ese camino? Rumbo a Emaús, por el camino a Emaús. Quizás le parezca extraño, le parezca raro, ¿y eso qué es? Yo supongo que sabemos que es Emaús. Pero, aunque usted lo sepa, seguramente usted estará pensando, pues no, yo nunca he ido por ahí. Camino a Emaús, no, nunca. ¿Cuándo? Emaús, hermanos, era una aldea por ahí muy cerca de Jerusalén. Y no, pues con mayor razón, ¿no? Por allá, para aquellos rumbos, nunca hemos ido. ¿O alguien ha ido por allá? ¿No? ¿Algún viaje de esos a Jerusalén? Quizás alguien haya ido, no lo sé. Pero seguramente camino a Emaús, pues no.
Vamos a ver lo que dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice la Escritura de esta manera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Comienza diciendo la Escritura: he aquí dos de ellos. ¿Dos de ellos quiénes? ¿Cuáles? ¿Quiénes eran ellos? Podemos entender, hermanos, que aquí Lucas se refiere a dos seguidores de Jesús. Si nos ponemos a leer un poquito el contexto, podríamos darnos cuenta de que está hablando de seguidores de Jesús, de discípulos de Jesús. Por ahí el versículo 18 menciona el nombre de uno de ellos. Y dice que el nombre de uno de ellos era Cleofas. El nombre de la otra persona no se menciona. Así que simplemente diremos que era Cleofas y un amigo los que iban por ese camino. Iban camino a Emaús. ¿De dónde venían ellos? Ellos habían estado en Jerusalén y ese día iban rumbo a Emaús. Dice ahí la Escritura, hermanos, que Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. Según por ahí los que saben de estas cosas, dicen que eso significa unos 10, 12 kilómetros de Jerusalén. Así pues, ellos, estas dos personas, estos dos seguidores de Jesús, habían estado en Jerusalén y ese día ellos iban rumbo a Emaús. Un camino por ahí de unos 12 kilómetros que, pues no sé, aquellos que se dedican a caminar, ¿cuánto se llevará ese camino? 12 kilómetros, unas 3 horas. Caminando, no corriendo. Ya sé que los que corren maratones en 2 horas y cachito corren más de 40 kilómetros. No, estamos hablando de 12 kilómetros caminando. Según yo, por ahí debe de ser, por ahí de unas 3 horas, entre 3 y 4 horas según el ritmo de caminata que lleve. Bueno, sabemos que estas dos personas, Cleofas y su amigo, eran seguidores de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí en el desarrollo de la lectura vemos que ellos hablan de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían presenciado muchos de los milagros de Jesús, porque ellos hablan de Jesús como un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Ellos habían sido testigos seguramente de las obras que había hecho Jesús, de los milagros que había hecho y de las enseñanzas que había dado nuestro Señor Jesucristo. Así pues, estas dos personas, después de haber estado en Jerusalén, ellos deciden ir a Emaús. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que ellos decidieron dejar Jerusalén e ir a Emaús? Simplemente la palabra dice el mismo día. Pero ¿cuál día es? ¿A qué se refiere con el mismo día? Podemos decir, hermanos, que ese día era precisamente el día en que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Ellos habían estado en Jerusalén. Ellos incluso ya se habían enterado de aquellas mujeres que habían ido al sepulcro, que habían ido a buscar el cuerpo de Jesús para
ponerle aquellos ungüentos, aquellas cosas que habían preparado, que era con lo que preparaban los cuerpos de aquellas personas que habían muerto. Pero cuando ellos llegaron al sepulcro, ellos ya sabían que esas mujeres no habían encontrado a nadie. Ya sabían que se les habían aparecido dos varones con vestiduras blancas y les habían hecho una pregunta. ¿Qué les habían preguntado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, así como les había dicho. Ellos ya lo sabían. Estos dos hombres, al ir por ese camino, ya lo sabían. Ellos supieron pues de todo lo que había hecho Jesús, supieron de cómo fue aprendido, supieron que había sido crucificado. Y también sabían de aquellas mujeres que habían ido a buscarlo y no lo habían encontrado. Después de todo esto, ese día, el día de la resurrección de Jesús, ellos deciden ir camino a Emaús. Y fíjense, hermanos, cómo estos hombres por el camino pues van platicando acerca de todo esto. Van platicando acerca de todo aquello que había sucedido en los días pasados, en los días que habían estado ellos en Jerusalén. Pero noten ustedes, hermanos, que estas dos personas iban tristes, iban muy tristes. Ellos esperaban una cosa y lo que ellos esperaban no había sucedido. Yo me los imagino, hermanos, desilusionados, decepcionados, sin esperanza. Seguramente ellos iban por el camino, pero iban mirando hacia abajo, así como buscando algo por el camino, pero hacia el piso, tristes, muy tristes. Tan tristes iban estos hombres por ese camino que no se dieron cuenta de quién iba a su lado. No pudieron ni supieron reconocer quién era la persona que iba a su lado. Posiblemente ni volteaban a verla. Ellos iban en lo suyo, iban tristes, iban desilusionados y seguramente ni siquiera levantaban la vista. Así era como iban estos dos personas por ese camino a Emaús. Jesús, pues, hermanos, se acerca a ellos por ese camino y les hace una pregunta: ¿por qué están tristes? Jesucristo se aparece junto a ellos en el camino y les pregunta ¿por qué están tristes? Se interesa por ellos. Jesús sabía, hermanos, la situación por la que ellos estaban pasando. Jesús los conocía y sabía por qué estaban tristes. Pero Jesús quiso que ellos se lo dijeran. ¿Por qué están tristes? Vamos a ver versículo 21. ¿Qué fue lo que ellos le contestaron a Jesús? Lucas capítulo 24, versículo 21. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen estos hombres, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquel hombre que ellos esperaban que redimiera a Israel había sido muerto. Eso que ellos esperaban no iba a suceder. ¿Por qué no iba a suceder? Porque el hombre que él había sido crucificado. Aquel hombre había sido muerto. ¿Podía pasar lo que ellos esperaban? No. Era algo que no iba a suceder. Porque aquel hombre en el que ellos habían depositado su confianza para que Él redimiera a Israel, acababa de morir, había sido muerto. Ellos tenían una esperanza, ellos tenían una ilusión, ellos esperaban que sucediera algo. Pero esto, al ver ellos que ya no era posible que sucediera, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué seguimos aquí en Jerusalén? Este hombre ha sido crucificado, ha sido muerto y sepultado. Aquí en Jerusalén no tenemos nada más que hacer. Vámonos de regreso a Emaús. Fíjense, hermanos, cómo en muchas ocasiones, cuando nosotros no recibimos lo que esperamos, nos ponemos tristes. Y lo más curioso es que, a pesar de ciertas situaciones o de ciertas cosas que puedan pasar en nuestra vida, es difícil que nos hagan cambiar de opinión. Noten ustedes, hermanos, que estas personas, como les comentaba hace rato, ellos sabían de que aquellas mujeres habían ido al sepulcro. Ya lo sabían. Y sabían de que a ellas se les había dicho que aquel varón, que aquella persona a la que ellos buscaban, a Jesús, no estaba ahí. Que Jesús había resucitado. Ellos ya lo sabían, ya se lo habían dicho. Pero ¿qué dijeron? No sé si no lo entendieron, si no lo comprendieron, o a pesar de que se los dijeron ellos, dijeron, nada más, ninguna otra cosa tenemos que hacer en Jerusalén. Nos vamos a Emaús. Ellos sabían lo que había pasado. Dice, versículo 22, acompáñenme por favor, lectura del versículo 22 en adelante. Fíjese cómo dicen ellos acerca de esto. Aunque también nos han asombrado, les causó asombro unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dijeron aquellas mujeres, aquellos varones, aquella visión de ángeles, dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Dice, habían ido las mujeres. Luego dice, fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
¿Qué era lo que estaba pasando con estos hombres? Ya les habían dicho que Jesucristo vivía, pero seguramente no lo creían. A pesar de todo, estaban tristes. A pesar de que ellos sabían estas cosas, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era que Jesús redimiera a Israel, que Jesús liberara a Israel del yugo de los romanos. No que Él muriera y ahora dicen que resucitó, pero no le hemos visto. Fueron otros a ver el sepulcro, pero no le vieron, así que mejor nos vamos de regreso a Emaús. Seguramente, hermanos, estos hombres no tenían bien firme la idea de la resurrección. No sabían qué era lo que esto significaba para sus vidas. Así que, por lo tanto, era necesario que Jesucristo mismo se los explicara. Jesucristo se acerca a ellos y les explica por qué fue necesario que aquel hombre que ellos esperaban que redimiera a Israel fuera crucificado y fuera muerto. Y les dice, versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesucristo mismo, hermanos, fue y se acercó a ellos y les explicó por qué era necesario que el Cristo fuese crucificado, que Jesucristo fuese muerto en una cruz. No para redimir a Israel, sino para redimir a toda la humanidad. No para liberar a un pueblo del yugo romano, sino para liberar a toda la humanidad del yugo del pecado. Jesús, hermanos, tuvo que explicarles a ellos que Él no era un líder político, que Él era un líder espiritual. Él tuvo que explicarles, hermanos, que Él tenía que resucitar, que Él habría de resucitar para poder entrar en su gloria. Fue necesario que Él les explicara que Él vino a liberarnos del yugo del pecado, para tener nosotros ahora la esperanza de entrar en su gloria también con Él. Todo esto, hermanos, nosotros, yo sé que nosotros lo sabemos. Pero ¿realmente lo entendemos? ¿Realmente lo comprendemos? ¿Lo hemos asimilado? ¿O estamos como estos hombres que también lo sabían, pero que en determinado momento, cuando ellos no reciben lo que esperan, deciden regresar a su aldea, deciden regresar a Emaús? Después, hermanos, dice la Escritura que Jesús, al llegar a la aldea donde iban, al llegar a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Y entonces estos hombres decidieron hacer algo muy importante. Ellos decidieron pedirle a Jesús que se quedara con ellos. Y Jesús se quedó con ellos en esa ocasión. Y yo me imagino, hermanos, ¿qué hubiera pasado si estos hombres
no le piden a Jesús que se quede con ellos. Imagínense ustedes, van por el camino, llegan allá a la aldea donde iban, llegan a Emaús. Y Jesús dice, bueno, ustedes ya llegaron a donde iban, yo voy más adelante. Y que estos hombres le hubieran dicho, bueno, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y Jesús se hubiera seguido. Que ellos no hubieran pedido a Jesús que se quedara con ellos. ¿Qué hubiera pasado? Nunca hubieran sabido que Jesús era el que había estado con ellos por el camino. Nunca hubieran sabido. Porque ellos se dan cuenta de quién era el que había estado con ellos en el camino hasta que ellos están cenando, hasta que ellos están ya en su aldea, en su casa. Ellos se dan cuenta de que Jesús era el que había estado con ellos, dice, al partir el pan. Cuando ellos están ahí partiendo el pan, dice la Escritura que les fueron abiertos los ojos. Como que la tristeza a veces nos ciega y no nos permite ver. La tristeza, la decepción, la desilusión, la incredulidad nos ciega y no nos permite ver lo que tenemos a nuestro lado. Ellos, durante un trayecto de no sé cuántas horas, había estado Jesús con ellos, por el camino platicando con ellos. Y ellos no se dieron cuenta de que era Jesús. Se dieron cuenta de que era Jesús hasta después. Dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta entonces, hermanos, fue que le reconocieron. Y hasta entonces, hermanos, fue que entendieron por qué ardía su corazón cuando Jesús les hablaba. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué dijeron? Ahora entendemos por qué. Ahora sabemos por qué sentíamos eso en nuestro corazón. Porque era Jesús mismo el que estaba abriéndonos las Escrituras. Luego, hermanos, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué fue lo que ellos hicieron, hermanos? Dice, ese mismo día regresaron a Jerusalén. ¿Por qué regresar a Jerusalén? ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén? Dice la misma Escritura, volvieron a Jerusalén, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Buscar a los apóstoles, buscar a los otros hermanos, a los otros discípulos que estaban reunidos, dice la Escritura, estaban reunidos. Ellos ya sabían dónde encontrarlos. Ellos, al llegar a Jerusalén, lo que hacen es ir y buscar al grupo de los discípulos. ¿Y cuál era el tema? ¿De qué estaban hablando? De lo mismo, de Jesús, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente. Como que estaba como que en tela de duda, ¿eh? Pero como que aquí ya se están convenciendo. Dice, verdaderamente ha resucitado Jesús.
¿Y qué fue lo que estos hombres hicieron? Empezaron a contarles a los demás lo que ellos habían experimentado, lo que a ellos les había sucedido, cómo Jesús les había aparecido en el camino, cómo les había abierto las escrituras, cómo todo lo que les había explicado y cómo la reconocieron al partir el pan. ¿Ha estado usted alguna vez por el camino a Emaús? ¿Ha estado usted alguna vez en el camino de la tristeza? ¿En el camino de la decepción? ¿De la desilusión? ¿Ha ido por ese camino de la incredulidad? Entonces, sí ha ido por el camino de Emaús. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer cuando nos damos cuenta que vamos por el camino de Emaús? Necesitamos recordar, hermanos, qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Necesitamos recordar que Él murió por nosotros. Necesitamos recordar que Él no quedó en la cruz, no murió y ahí quedó en aquella tumba. Necesitamos recordar, hermanos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando usted vaya por el camino de la incredulidad, recuerde en su mente: Jesucristo murió por mí y Él ha resucitado. Él está en su gloria y allá donde Él está, Él quiere que yo también esté. Y cuando usted recuerde estas cosas, usted va a tomar una decisión. Y la decisión que usted va a tomar es decir: me regreso a Jerusalén. Nada tengo que estar haciendo por este camino a Emaús. Yo me voy de regreso a Jerusalén. Estos hombres, hermanos, estaban en Jerusalén con otros discípulos. Ellos estaban en Jerusalén. Pero ellos tomaron una decisión. Tomaron la decisión de ir a Emaús, pensando que en Jerusalén no había nada más que hacer. Yo le pregunto: ¿se ha alejado usted alguna vez de los que siguen a Jesús? ¿Se ha ido usted triste porque no ha recibido lo que usted esperaba? ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban ser liberados del yugo romano. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué será eso que nosotros esperamos, hermanos, que cuando no lo recibimos, decidimos alejarnos, hablando metafóricamente, decidimos alejarnos de Jerusalén e ir por el camino a Emaús? ¿Qué es eso que esperábamos y que no recibimos, que nos hizo tomar esa decisión? No lo sé. Cada quien tendrá su propia respuesta a esta pregunta. Pero yo quiero recordarle en esta mañana que quizá nosotros podamos esperar muchas cosas. Quizá nosotros podamos hacernos ilusiones, podamos hacernos la idea de que recibiremos lo que usted quiera, lo que usted esté esperando recibir. Y al no recibirlo,
usted decida alejarse. Yo quiero decirle, hermano, en esta mañana, que en ese triste camino de Emaús, por el que a veces transitamos, Jesús está dispuesto a acercarse a nosotros. Él es el que toma la iniciativa de acercarse a usted, de acercarse a mí, cuando vamos por ese camino, por ese triste camino a Emaús. A Él no le importa nuestra situación, no le importa si usted va triste, si usted va decepcionado, si usted aún su fe aún no es lo suficientemente fuerte como para saber y conocer que quizá lo que usted espera no es lo que usted necesita. Para saber que Jesús, Él vino e hizo por mí lo que yo necesitaba que Él hiciera por mí. Jesús, hermanos, cuando nosotros vamos por ese triste camino, Él está a nuestro lado. Desgraciadamente muchas veces no nos damos cuenta. La tristeza, la desilusión ciega nuestros ojos y no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Así que yo le pido en esta mañana que usted no permita que la tristeza impida ver que Jesús está a su lado. Él sabe la situación en la que usted y yo nos encontramos. Cuando aquellos hombres iban por ese camino, Él sabía la situación en la que estaban. Jesús, hermanos, sabe, cuando nosotros vamos por ese camino, sabe nuestra situación. ¿Y sabe qué? Él está dispuesto a ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Debemos, pues, hermanos, ser capaces de reconocer a Jesús. Reconocer que es Jesús el que está a nuestro lado. ¿Y sabe qué más tenemos que hacer? Tenemos que rogarle que se quede a nuestro lado. Quédate con nosotros. Pídale al Maestro, pídale a Jesús que se quede con usted. Roguemos a Jesús que se quede con nosotros. Yo le pregunto, ¿abre nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? No permitamos, hermanos, que escuchar la palabra de Dios sea como escuchar una canción en el radio, o sea como escuchar las noticias en la televisión. No, hermano. Escuchar la palabra de Dios es otra cosa. Escuchar la palabra de Dios debe de ser algo que nos llegue al corazón, que arda su corazón cuando usted escucha la palabra de Dios, así como ardían los corazones de aquellos hombres cuando escuchaban a Jesús que les abría las Escrituras. ¿Va usted camino, hermano? Nuevamente le pregunto, ¿va usted camino a Emaús? Haga un alto en su camino y regrese en este momento, inmediatamente regrese a Jerusalén. Busquemos, hermanos, siempre estar con otros hermanos que al igual que nosotros saben y predican que Jesús murió por nosotros, que Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado, que saben que Jesús murió, pero también saben que Jesús resucitó, saben que Jesús está en su gloria y saben que Jesús quiere que allá donde Él está en su gloria, también nosotros estemos con Él. Regrese a Jerusalén. Regrese como
como aquellos hombres lo hicieron. Aquellos hombres regresaron a Jerusalén e inmediatamente buscaron a los apóstoles y a los demás discípulos que estaban con ellos. Cuando usted se dé cuenta que está en el camino de Emaús, cuando usted se dé cuenta que Jesús por ese camino va con usted y usted se dé cuenta de que en Emaús no tiene nada que hacer y que tiene que regresar a Jerusalén, busque a otros hermanos que al igual que usted desean seguir a Jesús. Vamos, hermanos, a cantar un himno de invitación. Voy a pedirles que estemos puestos de pie para cantar este himno.